Así que bendecimos, glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios en esta preciosa y maravillosa mañana. Le decía que es un amor incondicional el que Dios nos tiene hacia nosotros, un amor inmerecido. No nos ama porque nosotros lo merezcamos, sino porque a Él le plació amarnos. Y de tal manera, dice la palabra, que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un placer, una enorme bendición poder saludarle en esta mañana y declarar sobre su vida la gracia, la misericordia, el favor de nuestro Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre los suyos en esta mañana, ¿verdad? Y que este día Dios le sorprenda. Y a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que suceda, usted y yo hagamos lo correcto, ¿verdad? Hagamos lo agradable ante los ojos de nuestro Dios. Pero vamos a orar esta mañana, gloria al Señor. Padre, le damos gracias por este privilegio, por esta oportunidad especial, maravillosa, de poder estar una vez más por medio de estos instrumentos, Dios mío, que se convierten en unos utensilios, en una forma de poder llevar su palabra a cada vida, que sea de bendición, que sea usted fortaleciendo al débil, levantando al caído, animando al desanimado, que sea usted ahí sanando que está enfermo según su perfecta voluntad, aquellos que están pasando por crisis, por situaciones difíciles, que sea usted ayudándole ahí. Dios mío, sabemos que usted es el único, que sin usted nosotros no podemos, por eso alzamos nuestros ojos, nos humillamos delante de usted para pedir esa misericordia, esa sabiduría, esa dirección en esta maravillosa mañana. Padre, este tiempo lo ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay un versículo en la palabra de Dios del cual le queremos hablar en esta mañana, y nos referimos al versículo 32 en el capítulo 12 de Primera de Crónicas. Mire que en este capítulo, cuando se está describiendo el ejército que tenía el rey David, en el versículo 12, mire lo que dice. Perdón, en el capítulo versículo 32, se lo voy a leer para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Que Dios añada bendición a su preciosa palabra. Nos llama mucho la atención y cuánto nosotros debemos aprender de este versículo. Repito, está hablando la palabra del ejército de David. Ha venido enumerando de las diferentes tribus. ¿Cuántos? Mire que estos hombres no eran muchos, porque dice 200 principales. 200 principales de esta tribu de Isaacar. Mire que nosotros como iglesia hoy debemos de ser como la tribu de Isaacar. Qué maravilloso que dice que
solo como 200 principales. Pero dice la palabra, entendidos en los tiempos. Gloria al Señor. Entendidos en los tiempos. Dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. Mire que estos hombres eran como 200 principales de la tribu de Isaacar que formaban parte del ejército de David. Pero mire qué lindo, qué maravilloso que estas personas eran entendidos en los tiempos. ¿Sabe? Ellos dicen que sabían lo que Israel debía hacer. Y dice la palabra que sus hermanos seguían sus dichos, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea que los de Isaacar decían, esto es lo que debe de hacer Israel. ¿Por qué? Es que ellos eran entendidos en los tiempos. ¿Sabe? Nosotros como iglesia hoy debemos de entender los tiempos que estamos viviendo. Debemos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Y además de eso, debemos saber qué es lo que se debe hacer. Qué lindo fuera que aquellos que están al frente, que aquellos que toman decisiones, e incluso a nivel de gobierno, las autoridades dirigen un departamento, un municipio, un país, escucharan a aquellos que son entendidos en los tiempos. Escucharan a aquellos que saben lo que se debe de hacer. El problema es que muchas veces, aún sabiendo lo que se debe de hacer, no se hace. Se hace lo contrario. Mire los tiempos que estamos viviendo. David era un rey de guerra. Y era de gran importancia qué tipo de personas fueran los que estaban con él para ir a la batalla. Entonces yo veo a estos hombres como una pieza fundamental, como personas de gran importancia en el ejército de David, porque ellos, los de la tribu de Isaacar, grábese eso, de la tribu de Isaacar, eran entendidos en los tiempos. Sabían lo que Israel debía hacer. Eso significa estrategias de guerra, como cuando no atacar, cuando sí atacar. ¿De qué manera hacer las cosas? Y no solo esto, sino que dice que sus hermanos respetaban, reconocían, aceptaban y obedecían. Porque dice que seguían. Todos sus hermanos seguían sus dichos, o sea, lo que ellos hablaban. Es que eran personas entendidas en los tiempos.
Ellos sabían lo que Israel debía hacer. Y es que cuando se hace lo que se debe, es lindo. Hay victoria. No todo es diferente cuando se hace lo que se debe. Importante que nosotros entendamos que se requiere de esas personas a quienes Dios les da habilidades especiales. Mire, qué importante. ¿Cómo no sería de importancia que estos hombres, que eran como 200 principales de la tribu de Isaacar, que estuvieran ahí formando parte del ejército de David? En la vida de David podemos hablar nosotros de que hubo tiempo que quienes se juntaron con él fueron personas que estaban, mire, endeudadas, estaban afligidos, estaban tristes, estaban amargados. Pero luego David tuvo un ejército de valientes. De valientes. Pero no solo es la valentía para la guerra. En ese entonces era literal. Pero además de la valentía, mire qué característica tan importante: la sabiduría. Sí, la sabiduría. Esa sabiduría que viene de Dios, porque hay gente que tiene una sabiduría que es la de este mundo. Una sabiduría que dice la Biblia que es diabólica. ¿Sabe por qué? Porque esa sabiduría, en esa sabiduría la gente hace cosas que hay que reconocer que solo con mucha inteligencia se puede llevar a cabo. Pero mire que es desagradable ante los ojos de Dios sus acciones, su comportamiento, sus obras. Entonces esa sabiduría es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios es una sabiduría santa. Entendidos. Se requiere de que nosotros como iglesia seamos entendidos en los tiempos. Que nosotros sepamos lo que se debe de hacer. ¿Y cómo saberlo? Tenemos aquí la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo y que es útil. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y que manda a Jesucristo y nos dice: escudriñen. Escudriñen las Escrituras. Ahí sabemos qué es lo que debemos hacer. Dios puede hablar audiblemente en cualquier tiempo. Dios puede hacer todo lo que Él quiera, pero si hay algo básico, si hay algo fundamental, es que aquí tenemos su bendita palabra. En ella encontramos todo. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que para ir a ella no necesitamos nosotros ser personas que hayan sido preparadas, sí, hablando humanamente. Lo que se requiere es que haya la determinación
el dejarse llevar por el llamado de Dios, el obedecer a la voz del Espíritu Santo que nos llama y que le está llamando a usted que ha estado distante. Usted que ha estado apartado, le llama el Señor. Acérquese a Él en palabras de oración. Acérquese a Él por medio de su palabra. Vuélvase en amistad con Dios. Los tiempos que estamos viviendo no solo es de ver y decir cada día diversas crisis, el incremento de la maldad, como dice la alabanza, todo se está cumpliendo. Entonces, dice que llama a los hombres al arrepentimiento. La Biblia dice que Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, para que nosotros hablemos, para que nosotros pregonemos. Por eso estamos aquí, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para decirle que es en Dios a través de Jesucristo. Es en Él. Está bien que usted estudie, está bien que se prepare, está bien que usted se esfuerce por lograr sus metas, sus sueños. Pero como dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ponga a Dios primero en su vida. Seamos entendidos de los tiempos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Permanecer en Dios. Si usted no ha estado allí, Dios le llama. Dios le espera con los brazos abiertos. Si usted se ha apartado, es tiempo de volver. Como el hijo pródigo dijo, me levantaré. Hoy es un día para que usted diga, me levanto. Me levanto en el nombre de Jesús. Regreso a casa. Ahí le espera su Padre para restaurarle, para liberarle, cumplir el propósito de Él en su vida. Pidámosle a Dios esa sabiduría que viene de lo alto. Usted, si usted, Dios le ha permitido estar en un cargo público, pídale a Dios la sabiduría para saber qué hacer, qué decisión tomar, porque las decisiones que están tomando personas como ustedes, los que están en eminencia, están determinando la condición de vida, están determinando lo que vive y cómo vive la sociedad. Por eso hoy diversas crisis que estamos enfrentando en diferentes ámbitos son el resultado de acciones, de obras, de hombres y mujeres que no hicieron lo que debían. Y que muchas veces, a pesar de que habían hombres y mujeres, así como los de Isaacar, esto es lo que hay que hacer, no escucharon. Porque aún aquel que debe de ser luz, aquel que debe de ser la sal, aquel que debe de llevar la antorcha, aquel que debe de decir esto es lo que se debe de hacer, lastimosamente muchas veces se ha contaminado
y por eso no puede hablar y hacer como debe. Mire, tomar decisiones a nivel de país, a nivel de una institución, no es fácil. Y se necesita la sabiduría, el ser entendido y hacer lo correcto. O sea, una palabra para meditar, para reflexionar, y que Dios pues sea ayudándonos a cada uno a ser entendido en los tiempos, saber qué es lo que debemos hacer y que seamos también humildes y obedientes para obedecer lo que Dios nos dice. Agradecidos con Dios y agradecerle también a usted por su sintonía, motivando a la iglesia de Jesucristo a continuar hacia adelante. Recuerde, ¿verdad? Solamente para cerrar, en el capítulo 12, versículo 32 de Primera de Crónicas, cuando se está enumerando, está mencionando lo que es el ejército de David, dice que de la tribu de Isaacar habían como 200 principales que eran entendidos en los tiempos. Yo me puedo imaginar que en ese ejército había gente con diversas habilidades, ¿verdad? Con diversos dones. Así es el cuerpo de Cristo. Por eso somos un cuerpo y no un miembro. Pero qué lindo, qué especial que estos de la tribu de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Sabían, dice la palabra, lo que Israel debía hacer. Y sus hermanos seguían esos dichos, es decir, ellos se guiaban por lo que decían los de Isaacar, porque ellos eran los que eran entendidos en los tiempos. Mire que para eso se requiere de humildad, se requiere de sabiduría, se requiere de muchas cosas también para obedecer a lo que alguien más dice, porque a veces es soberbio. Cuando se es orgulloso, no es capaz uno de escuchar, aunque sepa que tiene la razón, porque mire que esto es en diversas áreas. Siempre hay alguien que está diciendo cuál es lo correcto. Esto es lo que se debe de hacer. Siempre hay alguien, como los padres diciéndole a los hijos, no haga esto. Mire que lo que el papá siempre le está diciendo a los hijos, esto es lo que usted debe de hacer. Servir a Dios, portarse bien, alejarse de las malas compañías, no, que en su vida no vaya a haber nada que le vaya a contaminar, que le vaya a dañar, le vaya a perjudicar. Usted sirva al Señor, usted estudia. Ahí está el papá, la mamá siempre diciéndole, esto es lo que usted debe de hacer. Lastimosamente, es bien difícil, siempre se hace lo contrario. A veces es en el matrimonio donde uno de los dos dice, esto es lo que debemos hacer, pero el otro hace lo contrario. Entonces es bien difícil. Después vienen los resultados, después vienen las consecuencias, ¿verdad? Porque lo que se hace mal termina mal, ¿verdad? Entonces recuerde, y solamente le quiero dejar con esto en su corazón, ¿verdad? Hay que hacer lo que se debe. Siempre, mire, ahora la radio, la televisión, tenemos la palabra, tenemos, mire, por diversos medios, ahí está la palabra de Dios, llamando al arrepentimiento, y arrepentidos y convertidos. Volveos a Dios, y Dios, vuélvanse a mí, yo me voy a volver a ustedes. Oye, a todos y cada uno de nosotros se nos ha dicho lo que debemos hacer. Entonces tomemos la decisión hoy de hacer eso, lo que se debe. Ya no haga usted lo que a usted le gusta, lo que a usted le agrada. No, haga lo que usted debe hacer.
compórtese de tal manera que agrade a Dios, que es su Padre, que es nuestro Señor. Así que es una bendición, un saludo en esta mañana para usted que nos está sintonizando en esta preciosa mañana. Vamos a escuchar algunas alabanzas. La primera de ellas es esta alabanza, nuestro hermano Aarón Guillén, como el búfalo. Un saludo especial para la hermana Ida Chavarría, hasta la colonia La Mazarela. Le complacemos con esta preciosa alabanza.